Hacemos una oposición con acciones. Hemos venido hoy a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que le ponga un alto al presidente Mulino. Y me explico. El presidente Mulino ha dado muestras claras y ha dado órdenes claras que violan y le pasan por encima al fallo de la Corte Suprema sobre el contrato minero. El presidente Mulino y todo el país escuchó cuando dio instrucciones o dijo que había dado instrucciones claras para que el material que estaba en la mina se sacara del país, se procesara y que los dineros obtenidos se reembolsaran a Panamá. Y luego la compañía minera reaccionó a eso diciendo que bien, con esos dineros podemos seguir dedicándole al trabajo del mantenimiento de la mina o al mantenimiento ambiental. Es decir, la mina o la compañía minera acusó recibo del mensaje y dio pie a una declaración que mostraba que iban a utilizar los fondos y esos dineros para sus propios propósitos. La Corte Suprema, los 9 magistrados que están aquí en este edificio, fallaron de manera unánime y decidieron de manera unánime declarar inconstitucional un contrato. ¿Y qué significó ese contrato? Que el contrato no existe, ese fallo, perdón, el contrato no existe contrato y no existe concesión. Señor presidente, si no existe contrato y no existe concesión, ¿cómo puede usted darle instrucciones a una compañía que no tiene contrato y no tiene concesión, que agarre y procese un material que le pertenece a todos los panameños para que quién sabe haga qué en el extranjero con este material y nos reembolse? Desde hace días se le ha venido exigiendo al presidente que presente cuáles son los sustentos para esas órdenes. Lo digo alto y claro, esas órdenes violan la Constitución de la República, violan la ley y el mensaje para mí es claro. El presidente Mulino le está diciendo a los 9 magistrados que están aquí en este edificio que no los necesita, porque está listo para pasarles por encima, y venimos a pedirle a esta Corte Suprema de Justicia, que fue la misma que detuvo en el pasado las intenciones de pasarle por encima a la voluntad popular y a la ley, que detenga las intenciones de José Raúl Mulino, el presidente de la República, de desconocer el fallo de la Corte, desconocer la ley de la República y desconocer la voluntad popular. Y por último, hacerle entender al presidente que no puede gobernar a través de conferencias de prensa. Ya llevan varias conferencias de prensa en las que él nos está diciendo a todos los panameños: di instrucciones de esto, hágase tal cosa, vamos a anular tal cosa, pero simplemente el país no se puede gobernar de esa manera. El país se gobierna, respetando las leyes, respetando la Constitución, y estamos preocupados por el cada vez más autoritario tono del señor presidente. ¿Cuál es la acción legal que se está presentando el día de hoy luego del desplegado? Una acción de inconstitucionalidad contra las acciones del presidente José Raúl Mulino, literalmente o específicamente las acciones hasta ahora emprendidas para reabrir una mina y retomar conversaciones con una empresa que no tiene contrato y disponer de un material que pertenece a todos los panameños usando una empresa que no tiene contrato y que no tiene concesión. Esta mañana el ministro de Comercio hablaba de que no hay fechas, no hay reuniones y que no hay intenciones todavía de abrir la mina. ¿Cómo responde? Bueno, han cambiado el discurso. Hace un mes nos decían que estaban en conversaciones. Hace un mes nos decían que se iban a reunir. Hace un mes estaban diciendo muchas otras cosas. El presidente Mulino dijo en conferencia de prensa que había dado instrucciones y que el tema venía, y de repente el discurso cambió. ¿Por qué usted cree que cambió el discurso? Porque se dieron cuenta que los panameños no somos pendejos y nos dimos cuenta que le estaban pasando por encima a la ley, por encima a la Constitución, y ahora creo que dieron una instrucción. En la última conferencia de prensa le preguntaron al presidente por la mina y él dijo: sobre ese tema no hay nada que informar. ¿Cuál sería la mejor? Entonces, el gobierno se ha dado cuenta que los panameños estamos pendientes y que le están pasando por encima la ley, y creo que los periodistas y todos los panameños debemos seguir haciendo presión, porque quieren imponernos en medio de todo este mareo y toda esta interrupción del señor Martinelli y esta novela, que si el perrito, que si esto, y todo el mundo pendiente de otras cosas.
están pasando muchas cosas que tienen que ver con los bienes y los patrimonios que le pertenecen a los panameños, y en eso tenemos que estar enfocados. El presidente ha dicho que después de las reformas era un tema que necesitaba atender, que era justo el tema de la mina, tomando en cuenta todo el escenario que ya hay, justo la estructura que hay en COCLE, ¿cómo debe ser el manejo a partir de también la situación legal de la mina? Bueno, el movimiento Otro Camino, y me siento orgulloso por eso, desde hace más de 2 años aproximadamente, fue el único y ha sido el único movimiento y partido político, y en mi caso, único candidato presidencial en su momento, que presentó un plan alternativo. Uno, para el cierre ordenado de la mina, que sabemos que no es un proceso de un día para otro, que sabemos que hay especialistas que tienen que encargarse de un cierre ordenado de la mina. Presentamos un plan de auditorías, 6 auditorías específicas, creo que ninguna ha empezado, o si acaso por ahí una medio que ambiental. No han tenido la voluntad de hacer las auditorías. Presentamos alternativas económicas para el área de la mina. Hicimos del puerto en el norte y también de una red de carreteras, incluso conectando el norte de la provincia de Coclé con carreteras y redes viales hasta el puerto de Mensabé, una red logística nacional que hacía el área de la mina y su puerto parte del desarrollo nacional. Además de eso, la instalación, y habíamos hecho conversaciones con otras instituciones afuera de Panamá, la instalación de una escuela mundial de restauradores ambientales instalada en el terreno de la mina, hoy que tanto se necesita restaurar, no solo el área de la mina de Donoso, sino muchas otras áreas devastadas. Hay mucho negocio, mucha actividad comercial, mucha actividad económica detrás de un Panamá verde, detrás de un Panamá que respete su biodiversidad, detrás de un Panamá que respete sus recursos naturales. Y nos preocupa, ¿sabes qué nos preocupa? Que nuevamente el negocio de unos cuantos pase por encima de los intereses del pueblo, porque nos han querido hacer creer que esta mina la quieren reabrir para solucionarle la situación económica a todo un país. Justo hay economistas que insisten en que es necesario por la economía del país reabrir la mina. Sería peor lo contrario. Yo no estoy de acuerdo con eso. No se puede negar que el cierre de la mina tiene un impacto económico en el país, en la economía nacional. Eso nadie lo ha negado jamás. Pero hacerle creer a un pueblo que este país no puede sobrevivir sin mina, cuando la mina estaba abierta, la situación económica del país estaba comprometida también. Entonces, basta de excusas. Ellos tenían un proyecto de gobierno y una propuesta de gobierno que decía que iban a poner chen en los bolsillos de todo el mundo desde el día 1, iban a poner a volar la economía con un montón de medidas. ¿Dónde están? Van casi 10 meses de gobierno, no han tenido ni la voluntad ni la creatividad de reactivar la economía y han llevado la situación hacia un punto de querer manipular a la población y hacernos creer a todos que la mina es lo único que puede salvar la economía nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con esa postura y me parece que es una postura que busca manipular a la población. Hay múltiples alternativas, las hemos presentado en el pasado y las seguiremos revisando para complementar, porque nosotros no estamos en contra del desarrollo económico del país, por supuesto que no. Estamos a favor de los recursos naturales, a favor del medio ambiente, a favor de la salud de los panameños y a favor de que no vuelvan a impulsar un contrato con grande olor a corrupción. Señor Romana, vimos su reacción el fin de semana por la reunión en la que participó uno de los diputados del partido Moca. Queremos que reitere nuevamente su posición en cuanto a este tipo de participación de diputados. Bueno, aquí el fondo del asunto, lo hemos dejado claro en todo momento, no es tener una reunión, porque el presidente nos ha invitado a nosotros a reuniones a la presidencia y nosotros hemos ido en representación de Moca, pero lo hemos informado a todo el país. Aquí el problema es la comunicación. ¿No se informó? No se informó y por eso yo ayer comuniqué en mis redes sociales que el diputado Pérez Barboni tenía que dar sus explicaciones al país de por qué había decidido asistir a esa reunión, pero había un acuerdo de no asistir, eso que quede claro. Ahora el diputado Barboni ya sacó un comunicado en el que él reconoce que hubo una falla en la comunicación y él seguirá dando las explicaciones que tenga que dar, pero nuestra postura es clara. Nosotros no avalábamos la presencia en esa reunión por el tono en el que se estaba dando y el contexto en el que se estaba dando esa reunión de agradecimiento. No pensábamos que ese era un buen enfoque para esta convocatoria.
Pero bueno, el diputado Barboni tomó una decisión personal, como lo dice en su comunicado, y el diputado Barboni seguirá dando las explicaciones al país sobre este punto. Nosotros seguiremos concentrados en hacer oposición, como lo estamos haciendo. ¿Moca ocurrirá un proceso disciplinario contra Barboni o algo? Que yo sepa, hasta ahora no hay ninguna intención de hacer ningún proceso disciplinario. Tuve una conversación con el diputado Barboni el día de ayer. Creo que quedó claro para el diputado Barboni que hay un partido, que hay canales de comunicación que hay que utilizar y que hay una ciudadanía, ¿no?, que claramente quiere transparencia de todos los miembros de Moca, ¿no? Y transparencia significa que si vas a ir a una reunión tienes que decirlo por delante, ¿no?, frente al país, y no estar utilizando ningún mecanismo para entrar sin que la gente se dé cuenta o estar... eso no lo avala Moca. Y eso lo ha entendido el diputado Barboni y nosotros seguimos hacia adelante. Él es parte importante de nuestro equipo y errores se cometen. Y cuando se cometen errores, el equipo se tiene que fortalecer. Porque todos cometemos errores, todos a veces tenemos un tropiezo. Aprendida la lección, seguimos hacia adelante construyendo nuestro camino hacia el 2029. Muchas gracias. Que vaya, nos muestra la hoja del documento, por favor. Ahí.